nuestro medio interno con el exterior, y en segundo lugar va a permitir relacionarnos adecuadamente con el mundo externo a través de la presencia de receptores. Entonces, recordando un poquito, la piel va a tener dos orígenes, tiene un origen ectodérmico y un origen mesodérmico. El origen ectodérmico, recuerden que el tejido epitelial de revestimiento siempre deriva de la capa del cual el órgano nace. En este caso, como es la piel, que la piel deriva del neuroectodermo, por eso es que la parte epitelial de revestimiento deriva del ectodermo. En cambio, el tejido conectivo deriva del mesodermo. Los elementos del tejido conectivo va a ser la dermis y la hipodermis, ¿no? Y a nivel del ectodermo habíamos hablado que existen dos capas. La capa superficial, que es la capa córnea, la nucleada, y la capa germinativa o capa basal, que es la línea en donde se van a construir las células de manera poliestratificada, ¿no? Queratinizada. Entonces aquí habíamos hablado de las características diferenciales de la piel en cada una de las zonas, donde habíamos mencionado que la piel se puede diferenciar tanto por el tejido epitelial de revestimiento, pero lo que cambia es su tejido epitelial, ¿no? En algunos lugares vamos a encontrar como piel gruesa, como la planta de los pies, y en la zona dorsal la presencia de niveles de queratina que van a formar estratocorneo. La piel delgada, que está en el cuero cabelludo, por ejemplo, en el párpado, también tiene queratina, pero en poca cantidad. Si hay algo que la piel delgada no tiene, que sí tiene la piel gruesa, es el estrato lúcido, ¿no? Y la presencia de folículo piloso en las glándulas anexas que van a formar parte justamente de la estructura de la piel, ¿no? Especialmente a nivel del piel delgado, ¿no? Debido a que como el estrato córneo tiene muchos niveles, el pelo no se sofoca. En cambio, si fuera en el estrato córneo, el pelo se sofocaría y no permitiría el crecimiento. Todo tanto por la piel tiene tiene tres zonas importantes. Tiene la epidermis, la dermis y la hipodermis. La epidermis, como tal, hace referencia a toda la zona de revestimiento, o sea, la parte ectodermal. Y la zona de la dermis y la hipodermis hace referencia a la parte del tejido conectivo. Recuerda que la zona de la epidermis, que es un tejido poliestratificado, plano, queratinizado. Y en cambio en la zona de la dermis, de forma a una dermis de inicio papilar, donde abunda principalmente un tejido conectivo laxo, ¿no? Lógicamente, y luego la dermis reticular y por último la hipodermis, no por parte del tejido conectivo. Entonces, la función de la piel está la barrera, proveer información inmunitaria, facilitar la homeostasis, transmitir información sensitiva, desempeña funciones endocrinas y la síntesis de vitamina D y interviene en la excreción. ¿Por qué barrera? Porque la piel, gracias a su cantidad o su nivel de estrato córneo, va a proteger contra agentes físicos, químicos y biológicos del medio externo. También provee información inmunitaria porque dentro de la capa epitelial de revestimiento, en la segunda capa, la capa escamosa o espinosa, es la capa poliédrica, donde vamos a encontrar una gran cantidad de macrófagos recientes de la piel, que son monocitos ya trabajados, especializados en la piel, que se van a encargar de presentar el antígeno y de destruirlo en la medida, ¿no? Esas células se llaman Langerhans, ¿no? Las células de Langerhans. También participa en la hemostasis con la regulación de la temperatura corporal y pérdida de agua. Vamos a ver que hay ciertos estratos de la piel de revestimiento que generan sustancias aislantes para que el agua no salga. Es decir, todo el componente hidratado que está en el tejido conectivo no salga hacia el medio externo. Transmite la información sensitiva porque gracias a la parte de la zona epitelial germinativa, la epitelio basal, y entre la dermis papilar y el epitelio basal, vamos a tener en este nivel lo que son las células o los mecanorreceptores o los termorreceptores o los dormoreceptores, que van a ser los que van a recibir el impulso neurológico o el impulso de un estímulo y lo van a transmitir a través de corriente eléctrica hacia el sistema nervioso central. Desempeña funciones endocrinas porque también es un escenario bioquímico complejo donde hay segregación de hormonas y factores de crecimiento. Sintetiza la vitamina D, que es un punto muy importante. El sol apoya la vitamina D y interviene en la excreción, ¿no? Lógicamente a través de las pérdidas insensibles. Entonces, vamos a seguir. Los estratos de la piel son la peridermis, la epidermis, la dermis papilar, la dermis reticular y la hipodermis. La epidermis parte de la parte del epitelio de revestimiento, que es estratificado queratinizado. Y la dermis puede ser papilar, donde hay abundante tejido conectivo laxo, que es un tejido que se acompaña principalmente de numerosos vasos linfáticos y vasos sanguíneos. Se encuentra tanto colágeno tipo 1, colágeno tipo 3, y más abajo vamos a encontrar una dermis reticular que tiene tejido conectivo denso y regular, es decir,
en diferentes direcciones, ¿no? Capaz de soportar tracciones en diferentes puntos, ¿no? Con pocos fibroblastos. A nivel debajo de la dermis reticular vamos a encontrar la hipodermis. ¿Y por qué destaca la hipodermis de la dermis? Principalmente por la presencia de tejido adiposo, ¿no? La hipodermis tiene abundante tejido adiposo, lo que va a permitir justamente hacer una fuente de energía importante. Entonces aquí está la piel, parte epitelio de revestimiento y el tejido conectivo de la piel. Ambas van a estar en contacto, ¿no? La parte de la piel que va a querer ingresar hacia el tejido conectivo se llama cresta epidérmica y la parte del tejido conectivo que va a querer ingresar a la parte de revestimiento se llama papila dérmica. Los tratos de la piel, hemos hablado de la clase anterior, están ordenados alfabéticamente de manera reversa, ¿no? La capa basal, la capa primordial, luego viene la capa espinosa o la capa poliédrica, que en conjunto se llama capa de Malpighi, la capa granulosa, que generalmente se caracteriza por la presencia de los gránulos de queratohialina, la capa lúcida, principalmente que es una capa en ya no se ven núcleos, pero se ve gran cantidad de lípidos, y la capa córnea, que es la presencia de las capas anucleadas, pero con material celular muerto, ¿no? Y con degranulación de queratohialina. Entonces, acá está nuestro estrato basal, o llamado también germinativo, se caracteriza por tener una gran actividad mitótica que va a permitir el crecimiento de nuevas células, ¿no? Para construir la parte estratificada. El estrato esprimoso, que principalmente se caracteriza por tener mayor área de grosor y porque se va a extender de un lado a otro, principalmente conteniendo a las células de Langerhans, ¿no? Que van a ser los macrófagos residentes de la piel. Por último, en tercer lugar está el estrato granuloso, que podemos verlo acá, la presencia de granulaciones de queratohialina, ¿no? Algo que el estrato espinoso no tiene, ¿no? En el estrato espinoso la queratina está por dentro, pero no está en gránulos. Para que el estrato espinoso pueda formar queratina, necesita morir la célula. En cambio, el estrato granuloso solamente facilita la queratinización a través de la liberación de sus gránulos sin necesidad de morir esa célula. El estrato lúcido, que solamente es parte del estrato de la piel gruesa, el estrato grueso no lo tiene. Y el estrato córneo, que es la última cornificada nucleada, que tanto lúcida como gruesa la tiene, pero la gruesa en mayor cantidad. Entonces vamos a ver que hay células propias de cada uno de los tejidos o del epidermis. Acá tenemos una, acá la primera, que es la melanocito. Es una célula que se caracteriza por estar a nivel de la zona basal germinativa. Como ven acá, el primer nivel que se va a encontrar a nivel basal se caracteriza por la presencia de numerosas células redondas, regulares, con núcleo regular, y la presencia de una célula que va a estar cargada de un pigmento que se llama melanina, que son pigmentos negruzcos con mayor proporción a nivel de los pseudópodos, que van a encargarse de colorear aproximadamente la piel. La melanina, que es el pigmento que está dentro del melanocito en la capa germinativa, es la que se encarga de dar el color a la piel, y se cuenta en el epitelio basal. En el mismo epitelio basal vamos a tener células que, como se puede observar en la gráfica, parece que estuviera conectado con un cable hacia abajo. Esta célula, que parece que estuviera conectada hacia un cable, tiene una especie de bolitas o círculos dentro, que son vesículas. Esta célula es una famosa célula neuroreceptora, en este caso es mecanorreceptora porque el impulso que recibe es mecánico. Las células especializadas a recibir impulso mecánico son las famosas células de Merkel, y que se encuentran también a nivel del epitelio basal o germinativo, y también en algunas partes o estructuras también la mencionan que está formando parte en el epitelio basal germinativo y en la dermis papilar. Más arriba van a encontrar acá unas células que ya son diferentes a las de la base. Son células poliédricas, estrelladas, irregulares, que se caracterizan por tener un citoplasma y un núcleo más pálido. Y en ellas vamos a encontrar una célula especializada que tiene múltiples proyecciones, que se llama la célula de Langerhans, ¿no? Que es la célula presentadora de antígenos que puede estar en cualquiera de los 5 niveles, pero se encuentra en mayor cantidad a nivel del estrato escamoso. ¿Listo? Entonces estas son las células que participan. Y al lado del estrato escamoso vamos a encontrar los queratinocitos, que van a ser células que al morir forman parte del estrato córneo. Los queratinocitos en estrato espinoso, melanocitos, estrato basal, células de Merkel, estrato basal y dermis papilar, y células de Langerhans, principalmente estrato espinoso. Entonces acá están las células. Queratinocitos, ¿dónde están? Comienzan a aparecer a nivel de la va a liberar su contenido de queratina hacia el estrato córneo.
La otra célula que vemos acá es el melanocito, que como ven es una célula con múltiples proyecciones, en donde sus zonas o sus proyecciones van a tener unos pequeños gránulos negruzcos, que es los gránulos de melanina, lo que va a dar el color a la célula o al tejido, le va a dar el color de la apariencia de color de piel. Esto se encuentra a nivel de la parte basal o germinativa. Tienes la célula de Langerhans, que como ves es una célula estrellada, poliédrica, que se caracteriza por tener un núcleo pálido y un citoplasma pálido, que a veces puede tener como una especie de granulaciones por dentro que se llaman gránulos de Birbeck, y estas células se encargan de la defensa y la presentación de antígenos a nivel de la piel. Y por último, acá tienes esta célula, que es como ves una célula con proyecciones, pero que está unida como un cable hacia abajo, que es este, que es la célula de Merkel, que se encuentra a nivel del epitelio basal y de la parte basal y del dermis papilar, que se caracteriza a diferencia de las anteriores porque su núcleo es en forma de herradura y porque tiene una dendrita que conecta, ¿no?, la parte del zoma. En relación a la forma, también hay cosas que nos pueden ayudar a distinguir, no solamente la presencia de las células. Por ejemplo, el estrato basal, como pueden ver ustedes, llama la atención porque el estrato basal, que está formado por células, son células que están caracterizadas por ser regulares, cúbicas, con núcleo redondo. Pero cuando pasan al teto espinoso, estas células ya dejan de ser qué cosa cúbicas para volverse qué cosa poliédricas, ¿no? Entonces tuvieran 6 lados y con un único plasma, un núcleo y un citoplasma pálido, pero el núcleo sigue siendo redondo. En el estrato granuloso, el núcleo deja de ser redondo para tener una característica fusiforme, o sea, en forma de haz, de músculo. Y lo que más llama la atención del estrato granuloso es que la célula ya no es redonda, ya no es regular, ya no es poliédrica, sino ahora es alargada y sobre todo tiene múltiples puntitos dentro, que son los gránulos de keratoyalina, ¿no? Algo que es distintivo de esta clase. Luego viene el estrato lúcido, que no se ve, que es un estrato transparente porque es un estrato anucleado y en donde el citoplasma está principalmente formado de lípidos. Entonces, como la hematoxilina y eosina, los lípidos no no son reconocidos por estas divisiones, entonces se ve como transparente. Y por último, el estrato córneo, que es la capa anucleada. Dentro de estas 5 capas, recuerda que en el estrato basal se encuentra el melanocito, la célula la célula de Merkel. A nivel del escamoso se encuentran las células de Langerhans y el queratinocito. ¿Ya? La función del queratinocito, que se encuentra a nivel de la estructura espinosa, es sintetizar la capa córnea, sintetizar queratina y formar parte de la maduración y progresión o diferenciación. Entonces acá viene el melanocito, ¿no? El melanocito que se encuentra ¿dónde? A nivel de la capa basal. Usan estructuras limitadas principalmente por lisosomas que se originan a nivel del aparato de Golgi llamado promelanosomas, que intervienen en la síntesis de melanina, que son estos pigmentos. La síntesis de melanina principalmente se produce a través de la tirosina y se van a ubicar exactamente a nivel de los pseudópodos, ¿no? Entonces, este melanocito, como ves acá, es capaz de prácticamente interactuar con 8 células. O sea, un melanocito es suficiente para producir, ¿qué cosa? Dar la coloración de 8 células del tejido, ¿ya? Además de eso, recuerden que los queratinocitos fagocitan las puntas de los melanocitos para generar lo que es la donación de pigmento. Entonces, el pigmento que está aquí dentro del melanocito, a través de la fagocitosis de la punta, hace que este pigmento que entre, llegue y luego se libere dando el color a la célula, ¿no? Este es el estrato de las células del epidermis, el estrato basal o melanocito, característico, ¿no? La presencia de unos pigmentos, un color que difiere con el morado clásico, medio marronado que se ve aquí, que al fusionarse sus proyecciones con la célula germinativa normal, va a colorear de 8 a 10 células, ¿no? Este es el estrato también del melanocito, y también podemos observar acá las células de Merkel, también características, ¿no?, que van a permitir, pues, el nacimiento del mecanorreceptor. Acá ves el melanocito, las proyecciones con múltiples granos de melanina, ¿no?, que se pueden observar. A nivel de la estrato basal, llama cosa la presencia de esas células poliédricas y, del estrato basal de esas células regulares que se sitúan en la capa basal y que van a tener una función neuroendocrina. Cuando tú veas en el examen gránulos de tipo neuroendocrino, tú debes pensar en capa basal, células de Merkel. Pero si te dicen gránulos de keratoyalina, tú debes pensar en la capa granulosa. Se caracterizan porque, como toda buena neurona, hace sinapsis y aparecen aisladas o en grupos denominados discopilosos. Son mecanorreceptoras clásicas y se pueden encontrar agrupadas formando corpúsculo de Merkel. Entonces acá puedes ver la presencia del corpúsculo de Merkel
¿no? Que es una especie de neurona o célula que está arriesgada en la base, pero que va a tener una proyección hacia al tejido conectivo. A nivel de la epidermis, llama la atención la presencia de las células a nivel del estrato espinoso, que ya son células poliédricas, como si fueran las escamas de un pescado, donde el citoplasma y el núcleo son pálidos, ¿no? Y dentro de ellas vamos a encontrar algunos tonofilamentos característicos. Acá también se ve citoplasma pálido y núcleo pálido, ¿no? Característica interesante de las células del estrato espinoso, donde aparecen los queratinocitos. También en el estrato espinoso llama la atención la presencia de una célula con núcleo pálido y núcleo ovalado regular con proyecciones dendríticas, ¿no? Que se encargan literalmente de reconocer los antígenos. Eso se llaman presentantes de antígenos y acá están las células de Langerhans, ¿no? Las células de Langerhans también destacan por tener la presencia de no gránulos llamados gránulos de Birbeck, y además que si bien cierto se puede encontrar en todos los niveles de tejido, se encuentra con mayor abundancia a nivel del estrato escamoso. Dicho sea de paso, acá tienen una segunda gráfica donde se ve la coloración de inmunoperoxidasa, en donde la inmunoperoxidasa reconoce las células de Langerhans, ¿no? Y podemos ver, al igual que el melanocito, no es que existe una célula por cada Langerhans, sino una Langerhans conecta prácticamente con 10 a 12. En el estrato granuloso, lo que llama la atención, qué cosa es la forma fusiforme, el núcleo, aún se ve el núcleo y los gránulos de queratohialina. Se le dice como el estrato donde se inicia la queratinización verdadera. ¿Por qué? Porque ahí se forman los gránulos de queratohialina. La queratinización por muerte aparece dentro del estrato escamoso. Las células contienen pequeños cuerpos hematoxifílicos que van a ser las queratohialinas y van a tener abundantes tonofilamentos y queratinosomas, que van a tener un elemento llamado leidina, que es un elemento lipídico que va a formar como un aislante. Y esto en conjunto va a dar la presencia de unos pequeños cuerpos o pequeñas agrupaciones llamados cuerpos de Odland, ¿no? Que son justamente esa leidina formando queratinosomas. Los queratinosomas producen un glucofosfolípido y lo que hace que cosa es como buen lípido mantener esa zona impermeable. La filagrina, que aglomera filamentos intermedios asociados con gránulos de queratohialina, también interviene en el proceso de queratinización y las células se distribuyen en 2 a 4 capas como han empezado a degenerarse. Luego viene el estrato lúcido, que es una zona de transición evidente, es la primera zona de la piel en donde no hay núcleo, donde la queratina se halla rodeado por filamentos de filagrina y una proteína llamada involucrina, muy parecida al estrato granuloso, pero lo principal es que acá los queratinocitos son lúcidos. Son lúcidos o son diáfanos o transparentes. Y se encuentran agrupados, no tienen núcleo, a diferencia del granuloso que sí tiene núcleo, y tiene abundante leidina, ¿no? Acá la leidina apenas ocupa el 15% del volumen celular, pero aquí el estrato lúcido ocupa casi todo el volumen celular, ¿ya? Y como buen elemento aislante, la leidina impide el pasaje del agua. Por último está el estrato córneo, que es el estrato más superficial, conformado por células muertas de los queratinocitos del estrato escamoso, o en todo caso del material liberado por los gránulos de queratohialina. El citoplasma está formado por queratohialina y tonofilamentos y forma una barrera contra la deshidratación y la entrada de los gérmenes. Recuerda que tanto piel delgada como piel gruesa la pueden presentar, solo que en piel delgada no pasa las 7 capas y en la piel gruesa no pasa las 30 generalmente. En cambio, el estrato lúcido solamente se ve en la piel gruesa, no en la piel delgada. Entonces acá ves un ejemplo de piel gruesa que tiene los 5 estratos. El estrato córneo, que es una capa de células anucleadas formadas por los queratinocitos del estrato escamoso muertos, o en todo caso de los gránulos de queratohialina del estrato granuloso. Impiden el pasaje de barreras, de bacterias, virus, moléculas hidratadas en general. Luego sigue el estrato lúcido, que es la capa transparente, formado principalmente de leidina, que lo principal es función es de aislante. Luego viene el estrato granuloso, que es una célula en forma de haz, con múltiples gránulos de queratohialina, que van a tener cuerpos de Odland para formar como aislante y también para formar de queratina hacia el estrato córneo, no por muerte sino por producción. Luego el estrato escamoso, como puedes observar, pues si fueran las escamas de un pescado, en donde se ve qué cosas, células poliédricas con citoplasma y núcleo y citoplasma pálido, ¿no? Y por último el estrato basal germinativo, que es la parte más profunda, que tiene el melanocito, que tiene el Merkel, pero que se caracteriza principalmente por ser células regulares, cúbicas. Además de eso, recuerda que la piel gruesa posee glándulas sudoríparas, pero no tiene folículo piloso y por lo tanto no hay músculo pelioerector porque no hay nada que parar, y tampoco glándula sebácea. ¿Por qué? Porque el pelo se sofoca. Mide de 400 a 600 micrómetros de grosor y revela rebordes dérmicos interdigitados con rebordes epidérmicos. Entonces aquí está la piel gruesa, este es el estrato basal. Acá puedes observar claramente cómo ves una célula con proyecciones y con múltiples gránulos de melanina, melanocito como tal,
de la capa germinativa y luego ves de la capa escamosa, aunque no es exclusiva de ella, principalmente se encuentra ahí la célula de Langerhans, ¿no? El macrófago diferenciado. En la piel delgada, recuerda que a diferencia de la anterior, bueno, las dos presentan glándulas sudoríparas, pero la piel delgada, debido a que tiene poco estrato córneo, sí sobrepasa el material del folículo liposo y el paciente puede tener pelos, ¿no? Músculo erectores. Además, las capas que presentan es el basal, el escamoso, el granuloso, no tiene lúcido, pero sí tiene córneo, ¿no? Entonces, encima de la membrana basal va a estar compuesta el estrato basal, las células espinosas, luego las granulosas y por último las lúcidas en el caso de las gruesas, y si no, pasas de frente a cuerpo. Entonces es un ejemplo de piel delgada la gráfica, como las capas de la base son cápsulas regulares con núcleo cilíndrico, con núcleo redondo, ¿no? En donde puede haber melanocitos o células de Merkel, pero principalmente son células cúbicas regulares. En cambio, la zona escamosa, como puedes ver acá en la gráfica, son zonas poliédricas, células poliédricas con citoplasma pálido y núcleo pálido, pero con núcleo que aún sigue siendo redondo. En la zona granulosa se ve que la célula cambia de forma y es alargada como si fuera un gas, fusiforme, con un núcleo alargado y con múltiples granulaciones de queratoidenina. El estrato lúcido no se ve en una piel delgada, de frente pasa a ser córneo, que va a ser el último nivel de capas de células anucleares. Entonces la diferencia entre una piel delgada y una piel gruesa básicamente está acá. La piel lúcida, la piel gruesa tiene lúcido, la piel delgada no tiene lúcido. La piel gruesa tiene estrato córneo, que es grueso. La piel lúcida sí tiene también estrato córneo, pero es delgado, no llega a pasar 7 capas. La piel gruesa y la piel delgada ambas tienen glándulas sudoríparas, pero las que se diferencian es la que la piel gruesa, debido a que tiene mucho córneo, el pelo no llega a resistir y por lo tanto se asfixia. Por eso es que la piel gruesa no hay folículo piloso. Piensen en la planta del pie, no hay folículo piloso, no hay por lo tanto nada que parar, por lo tanto no hay músculos erectores y tampoco grasa. En cambio, la piel delgada, piensa por ejemplo en la piel que está en tu brazo, la piel que está sobre tu pierna, o la piel que está en el párpado, presenta folículos pilosos, músculos erectores y glándulas sebáceas, ¿no? Mide 70 a 150 micrómetros de grosor. Esto, por favor, bien aprendido, porque esto va a venir en el examen. La membrana basal es el nivel en donde van a crecer todas las células basales. Recuerda que la membrana basal está formada por una zona basal y una zona reticular. Y la zona basal formada por una capa lúcida, una capa periférica y una capa central. En la membrana basal como tal es la zona por donde va a construirse todas las células del epitelio. No del conectivo, sino del epitelio. Ya, tiene glucoproteínas, laminina, entactina, fibronectina y colágenos tipo 4 abundantes. La primera capa de piel como tal es la germinativa o la basal o hematoide basofílica, que se realiza por tener una gran actividad mitótica, núcleos grandes, células cúbicas, y en su citoplasma se encuentra filamentos de queratina, puedes encontrar melanocito, células de Merkel, como hemos hablado, y si quieres usar inmunohistoquímica, los identificadores de filamentos de queratina CAP14 y K5 reconocen bien el estrato basal. El otro es el estrato espinoso de Malpighi, también conocido porque van a tener varias células poligonales con núcleos redondos y centrales, en donde sus filamentos intermedios son cytoqueratina, hay gránulos laminados y las proteínas son de envoltura compleja como la embulocrina y un marcador inmunológico es el K1 acaries, ¿no? Las células de Langerhans, como ves acá, pertenecen principalmente al estrato espinoso o también llamado de Malpighi, por si acaso el otro nombre, ya tenerlo en cuenta. El siguiente nivel es estrato granuloso, se conoce como capas muy basofílicas, también tiene núcleo, es polimorfa, en forma de haz, con núcleos de queratohialina, principalmente, y va a tener principalmente ya no a los tonofilamentos ni a la involucrina, sino va a tener ¿qué cosa? Un elemento principal llamado filagrina, ¿no? Luego tienes el estrato lúcido, que es la primera capa de todas las capas de la piel que no tiene núcleo, y que son células planas y que aparentemente son transparentes por la cantidad de lípidos que tiene, y el estrato córneo, que es la última capa que no tiene núcleo, que no tiene organelas, pero constituye una barrera mecánica efectiva, formada principalmente por la muerte del estrato espinoso o por lo que libera el estrato granuloso. Entonces, eso es a nivel de la epidermis. A nivel de la piel, la dermis tiene dos componentes, el componente de la región papilar y el componente de la región reticular, o llamado también la dermis papilar y la dermis reticular. La dermis papilar está formada por tejido conectivo laxo, que es delgado y que se visualiza intergitaciones la unión dermatoepitelial. O sea, por lo tanto, es esta zona de la dermis papilar
Y la dermis reticular se caracteriza por tener ¿qué cosa? Tejido conectivo denso y irregular, ¿no? En donde las fibras están dispuestas en diferentes razones. Acá tienes el tejido epitelio de revestimiento, el tejido papilar y acá ves todo el desorden del tejido reticular. Acá igualito el tejido epitelial, acá está el tejido papilar y luego viene el desorden que es el tejido reticular. Así como lógicamente existen marcadores para reconocer algunas fibras extracelulares como el colágeno o la tricrómica, también la piel tiene algunos marcadores. Por ejemplo, en una tricrómica la epidermis suele pintarse de amarillo, la dermis papilar suele pintarse de rojito y la dermis reticular de un rojo más intenso. En la piel, en la hipodermis, que es la capa más profunda después de la dermis, se caracteriza principalmente por la presencia de dos panículos. Uno que es el panículo adiposo, que es el más abundante, que es el que contiene el tejido adiposo importante para conseguir energía y aislar el frío. Y el otro es el panículo carnoso, que está debajo del adiposo, cuya función está principalmente como permitir los músculos de la fascia, o sea, como la expresión facial, y está formado por una capa vestigial. Entonces acá tienes algunos ejemplos de otros mecanorreceptores, ¿no? Otros receptores, ¿no? Como habíamos dicho, la mayoría de los receptores de recoger el impulso nervioso lo reconocen donde entre la capa basal y la dermis papilar. Pero eso siempre y cuando hablábamos de Merkel. Merkel se caracteriza principalmente por sostener qué cosa, sensaciones táctiles fuertes, ¿no? Pero existen otros marcadores bien interesantes o otros estímulos que tienen zonas propias y especializadas, como por ejemplo el corpúsculo de Pacini, que se encarga principalmente de detectar los cambios de presión, el corpúsculo de Meissner, no de Merkel, sino de Meissner. Merkel es de táctil grueso, Meissner es táctil fino, y el corpúsculo de Ruffini, que principalmente reconoce la sensación de estiramiento y tensión de la piel asociada al calor. También existen otros receptores como el corpúsculo de Krauss, que reconoce el frío. Entonces, esos corpúsculos que se ubican a nivel de la capa basal y la epidermis papilar se van a encargar de reconocer el impulso nervioso y pasarlo a través de energía. Este corpúsculo de fibras pueden agruparse de manera concéntrica, dando la presencia de qué cosa, de un corpúsculo, ¿no? Las fibras pueden agruparse formando un corpúsculo. Entonces acá podemos observar cómo las células concéntricas, ¿no? Como ves acá, una tras otra, como si fuera un sin parar, como si fuera un torbellino, es característica de las células de Pacini, ¿no? Las células Pacini son altamente, ¿qué cosa? Concéntricas. Son células concéntricas. ¿Ya? Y acá, este fotografía señala esta zona de acá, que como ves, están formando o forman parte del corpúsculo de Meissner, ¿no? El corpúsculo de Meissner o del reconocimiento o del tacto fino. Ahora vamos a hablar de los anexos de los anexos de la piel, ¿no? Otros anexos de la piel es el pelo, importante. El pelo está formado por una zona de tronco y está troncal. El bulbo piloso es una acumulación de células epiteliales, o sea, la zona central del pelo es una acumulación de células epiteliales que van a tener alrededor una papila dérmica, fibrocolagenosa y que sobre todo vasculariza. Sin vascularización el pelo no crece. El bulbo como tal va a dar origen a tres estructuras principales, que es la médula, la corteza y la cutícula, que forman parte del tronco piloso. Las personas con cabello oscuro tienen abundantes melanocitos activos en la capa basal del pupiloso, que suministran melanina a las células precorticales. La médula y la cutícula no están pigmentadas. Generalmente la médula y la cutícula, que vamos a ver acá, que son las zonas que están en la zona del bulbo, no están pigmentadas. Entonces acá vemos el corte de un folículo piloso, ¿no? De la zona más externa a la zona más interna. La zona más interna, lo más interno, ¿qué cosa? Es la médula. Después de la médula, ¿quién sigue? La corteza y luego la cutícula. Y luego viene la vaina interna y la vaina externa, donde la vaina interna está formada por la capa de Huxley o de Henle, ¿no? Dato en el examen, capa de Huxley y de Henle, principalmente relacionada a la vaina interna. Y después de estas vainas ya se encuentra pues la cara rostral, la membrana vítrea. Entonces acá está el folículo piloso, pero si hiciéramos un corte, ¿qué cosa? Un corte sagital, vamos a encontrar el bulbo piloso, que es la zona de fibrocolaginoso vascularizada en donde va a crecer el pelo, y la papila pilosa dérmica, ¿no? Que es alrededor donde va a crecer el escenario, donde crece el bulbo piloso. Entonces acá tienes, del lugar de adentro hacia afuera, lo más profundo en la médula, corteza y cutícula, que en conjunto forman estos tres, el tronco piloso, y luego de eso sigue, ¿qué cosa? El haz interno y el haz externo. Entonces, si tú quieres ver las 6 capas, la mejor forma de estudiarlas sería a través de un corte transversal, ¿no?
la corte longitud del bulbo piloso con la papila dérmica y la matriz del pelo. O sea, si tú quieres estudiar las capas como tal de manera ordenada, a lo mejor es un corte transversal, pero si quieres estudiar el bulbo piloso, basta con un corte longitudinal. Entonces, el tronco piloso, que es la estructura del pelo, está formado principalmente por células de la cutícula, células corticales y células medulares. Las células medulares llaman la atención porque están formadas por columnas de gran cantidad de células vacuoladas. La corteza, como pueden observar, son células de más niveles, en mayor cantidad que en la médula, pero que son de apariencia cuboide, forma queratina. Y la cutícula, que es mucho más delgada que la corteza y también más delgada que la médula, son células aplanadas, que tienden a ser aplanadas y cúbicas, que se caracterizan por ser altamente escamosas. Entonces, el folículo piloso, la médula, la médula, que es la zona vacuolada de gran cantidad, luego sigue la corteza, que son las células de gran cantidad de niveles, células cúbicas, luego la cutícula, que son células escamosas. Las tres principales son... Ay, perdón. Entonces, las células más profundas, o las células más profundas, forman parte del tronco piloso y las restantes parte de la zona externa, ¿no? ¿Cuál es la zona externa? Pues vaina de Hunley y Dessler, formando parte de la vaina interna, luego viene la vaina externa y por último la cara rostral. Entonces acá está lo mismo que estamos hablando. En la zona más profunda, donde está la M, se encuentra el resto medular central. Después de la médula ves un montón de células acá agrupadas, un montón puntitos. Esta es la zona columnar, la zona de la corteza. Hacia la periferia, en este bordecito que está acá, se encuentra la zona cuticular. Estas tres forman parte del tronco piloso. Luego viene la vaina interna y luego viene la vaina externa. La vaina interna está formada, la vaina interna principalmente está formada por la capa de Huxley, que es esta primera capa ordenada, y luego la capa de Henle, que son parte. Y luego ya en la zona externa se encuentra qué cosa, la vaina externa y por último el tejido fibrocaraginoso cara rostral del Huxley. Por favor, esto de memoria, esto de acá de memoria, estoy en el examen. Voy a poner un montón de círculos, ¿ya? De adentro hacia afuera y te voy a preguntar, señalar, ¿dónde está tal? ¿Ya? Entonces, eso, por favor, esto de acá, memorizado o estudiado. Otro glándula u otro elemento anexo es el músculo erector del pelo, que se realiza principalmente por lo que hace que cosa contra el folículo piloso, haciendo que el pelo se pare en las circunstancias. Entonces, por lo tanto, ¿dónde va a estar? Donde haya pelo. ¿Dónde hay pelo? El tejido piel gruesa, piel delgada. ¿No? Y son haces de músculo liso que se extiende en el tejido conectivo y que rodea el folículo piloso, permitiendo su contracción. Además de eso, no solamente el músculo va a formar parte de esta unidad cercana al folículo piloso, sino estas bolsitas, que son ¿qué cosa? Las glándulas sebáceas, ¿no? Son glándulas acinares sebáceas que están asociadas al folículo piloso, están cerca del folículo piloso, se encargan de justamente aceitar el folículo piloso para que pueda pasar con mayor tranquilidad todo el estrato de la piel. El conducto se abre espacio alrededor del pelo y el espacio triangular que está ubicado por el músculo erector del pelo, el folículo piloso y la superficie de la epidermis forman el espacio triangular anexo, ¿no? El espacio triangular anexo está formado por el folículo piloso, el músculo erector del pelo y la superficie basal de la hipodermis, de la epidermis, perdón. Recuerda que la glándula sebácea, como buena glándula sebácea, es una glándula holocrita, o sea que se destruye para liberar su sustancia. Eso también, por favor, ojo, ojito, esto recordar, la glándula sebácea, mientras más periférica esté sus células, en la glándula periférica van a ser más inmaduras, mientras más centrales sean, son más maduras. Un signo de maduración es la carga de lípidos. Las células inmaduras periféricas tienen pocos lípidos, como ves acá prácticamente se identifican, ¿no? Se colorean un poco, pero en el centro ya se ve muy pálido, donde están las células maduras, ¿no? La glándula sebácea, amatocina y eosina no se observan bien, con Sudán se podría ver bien. Glándulas acinarias compuestas de secreción holocrina, conjunto con el músculo erector y la base de la epidermis, forman el triángulo anexo de la piel. El sebo es uno de los productos de la glándula sebácea que está compuesto por lípidos y restos celulares y que contiene abundantes triglicéridos, escualeno, colesterol, esteroles de colesterol y algunas otras células. La función principal del sebo, ¿cuál es? Es ser un bacteriostático,
lo que funciona como una feromona como emoliente, permitiendo lógicamente garantizar o alterar el medio del desarrollo de la bacteria y con este provocar su muerte. ¿Es controlado por el sistema hormonal? Claro que sí, por eso es que en la etapa de la adolescencia, donde hay acné en mayor cantidad, hay hiperproducción sebácea, principalmente estimulado por los andrógenos, mientras que los estrógenos inhiben su producción. Entonces acá vemos el aparato pilosebáceo, la piel y el pelo, que está parte de un tejido delgado que está formado por el folículo piloso, el borde del epidermis y la glándula sinar formando el triángulo anexo. El pelo se sumerge, mira, hasta la zona dermal, ¿no? Entonces acá tenemos glándulas sudoríparas ecrinas y glándulas sudoríparas apocrinas. Las glándulas sudoríparas ecrinas, que también son importantes, ¿por qué? Porque realmente van a vertir su sustancia, ¿no? Conservando su estructura, ¿no? Son glándulas tubulacinales, que van a vertir su sustancia a través de un ducto, y las glándulas sudoríparas apocrinas, que generan con una pérdida de la zona apical. Por última diapositiva es esta, la uña. ¿Qué debemos recordar de la uña? Bueno, que la uña no es tan lisa como la vemos. La uña realmente tiene un montón de relieves, como si fuera una montaña, en donde hay dos zonas que uno debe identificar, ¿no? Una que es el receso proximal de la uña, que se llama eponiquio, el receso proximal, y un borde libre que existe entre la uña y el borde libre de la uña, que se llama hiponiquio, que es un elemento vascularizante. Entonces, de la uña, la dermis, la raíz de la uña, y sobre esta raíz crece un receso, un intento de uña que no va a crecer, no va a terminar de crecer. Se llama eponiquio, receso unguial proximal. Vas a ver la lúnula, que es la zona blanca de tu dedo, la cutícula también, que es la zona que uno saca, ¿no? Es estética. Los capilares, que están debajo de la zona del cuerpo de la uña, al igual que las papilas dérmicas y los rebotes, ¿no? Entonces acá vemos la raíz de la uña, la matriz angular y el hiponiquio, que es el receso proximal, y entre la uña y el borde libre se encuentra un espacio que se llama hiponiquio, ¿no? Entonces el borde libre no se termina de cerrar acá hay un espacio. Esto es hiponiquio, que es un espacio totalmente vascularizado. Para que vean qué cosa es hiponiquio, si comen la uña de costado y arrancan la uña, pues puede sangrar al costado, ya ese es el hiponiquio. ¿Ya? Entonces acá ve que esto, y vas a ver acá unos corpúsculos de la presión, de corpúsculos de Pacini, que son los principales corpúsculos que se encuentran en la uña, ¿no? Los principales corpúsculos que se encuentran en la uña son de Pacini o de presión, que son cúmulos concéntricos, ¿no? Los más concéntricos. Y acá está lo que decíamos, el eponiquio como receso proximal y el hiponiquio como borde libre. El espacio es un espacio, el eponiquio es una estructura y el hiponiquio es un espacio entre el borde libre de la uña y la matriz unguial, ¿no? Importante. ¿No? ¿Qué señalan las estructuras? A, tejido germinativo, probablemente. Tipo B, músculo erector, ¿no? Tipo C, esto podría ser tranquilamente unas glándulas, si lo vemos bien. Igual acá glándulas. El D es el músculo, el folículo piloso. El F, la zona de la hipodermis, ¿no? Y la C también llama la atención mucho la presencia justamente de células o glándulas acinares, ¿no? Glándulas acinares sebáceas. Entonces, vamos a ver, y la pregunta es, ¿cuál aprendimos hoy? ¿Cuál es la importancia de la piel para una persona? La defensa, inmunogenicidad, generación de sustancias. Y la diferencia entre la piel gruesa y delgada es el número de capas del estrato córneo. La piel gruesa llega hasta 30, la piel delgada máximo 7, pero ambas tienen estrato córneo. Lo que hace diferente a la piel gruesa a la piel delgada es que la piel gruesa la piel delgada carece, no tiene la piel delgada de estrato lúcido. Muy bien. Entonces, si hay alguna pregunta con respecto a este tema. Muy bien, entonces vamos a pasar con la segunda parte. Perdón, pero eh, con todos los síntomas.
Ya, muy bien. Entonces, para culminar la clase de hoy, voy a entrar a tejido sanguíneo. En la próxima clase debemos ver linfático, pero quizás la clase no me permite terminar sanguíneo. Sanguíneo es de largo, así que voy a tratar de llegar hasta donde se pueda. Y luego de eso ya hacemos la parte de hematopoiesis para la siguiente clase, ¿ya? Y juntando con linfático. Igual tenemos dos clases más todavía. Tenemos la clase de... Estamos ahorita en la clase 6, en la clase 5, perdón, ¿no? Y la próxima semana tendríamos el linfático y luego un repaso, ¿no? En teoría. Así que vamos a estar atentos a la situación. Muy bien. Entonces, ¿qué vamos a ver en tejido sanguíneo? Vamos a valorar igualito que en el tejido documentario elementos de la parte epitelial de revestimiento y elementos del tejido conectivo. Pero lógicamente las células sanguíneas no tienen tejido epitelial de revestimiento. Las células sanguíneas, ¿qué cosas son? Puramente tejido conectivo. Por lo tanto, solamente vamos a ver la parte conectiva del tejido sanguíneo porque no existe parte epitelial de revestimiento de la parte sanguínea. Reconocer los elementos formes de la sangre, relacionar las estructuras de las células, no tanto la función. Esto ya lo han visto en fisiología. La fisiología estudia la función. Nosotros vamos a ver la estructura. Importante los puntos importantes que nos permiten diferenciar una estructura de la otra y establecer algunas características con respecto al origen de las plaquetas. Entonces, el tejido sanguíneo se caracteriza por tener una matriz celular líquida, la cual permite cumplir un montón de funciones fisiológicas propias, además de que permite comprender la composición del organismo y garantizar sus funciones de oxigenación y de transporte de nutrientes. Entonces, una alteración en una de estas afectaciones puede generar, pues, una alteración importante. Lo importante, debemos recordar, es las características del tema. Vamos a desarrollar lo que es el tejido sanguíneo, la fase sólida y la sangre como tal. Entonces, debemos recordar, y esto ya lo saben por fisiología, que la sangre es un tipo de tejido conectivo especializado de la capa mesodérmica que va a tener dos partes, una parte forme o sólida y otra parte líquida. La parte forme o sólida son los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas. Los glóbulos rojos llamamos también eritrocitos o hematíes, los glóbulos blancos o leuco que es blanco, leucocito, plaqueta o trombocito. Y de la parte líquida depende. Si tenemos fibrinógeno, eso se llama plasma. Si ya no hay fibrinógeno, eso se llama suero. Si yo tengo una muestra que ya está coagulada, es que ya no tiene fibrinógeno, porque todo el fibrinógeno ya se usó para coagular. Entonces, por lo tanto, tendremos suero. Cuando si yo tengo una muestra que todavía no está coagulado, ahí todavía hay fibrinógeno que todavía no se usa. Eso se llama plasma. ¿Dónde puedo encontrar plasma? En muestras sin coagular. ¿Dónde puedo encontrar suero? En muestras coaguladas. ¿Listo? La diferencia entre el uno y el otro es la presencia solamente de ¿qué cosa? De fibrinógeno. Fibrinógeno en el plasma, no fibrinógeno en el suero. ¿Ya? Las otras proteínas indistintas. ¿Ah? La sangre aproximadamente en una persona contiene 4 a 5 litros de sangre y constituye el 7% del peso corporal. Perdón, ya. Durante las funciones de la piel, en las funciones de la sangre tenemos el transporte de oxígeno de los pulmones al resto del cuerpo. ¿Quién se garantiza el transporte del oxígeno de los pulmones al resto del cuerpo? La hemoglobina, o sea, la parte forme, ¿verdad? La hemoglobina se encarga de transportar el oxígeno a través del resto del cuerpo. También transporta hormonas, inmunoglobulinas y otras proteínas. ¿Dónde se transportan las hormonas, la inmunoglobulina y otras proteínas? Principalmente, principalmente a través de la parte líquida, o sea, la parte del plasma o suero. Defiende el organismo de infecciones por medio de leucocitos. ¿Leucocitos qué son? Es una célula forme. Por lo tanto, ¿qué cosa es? Parte de la parte forme. ¿Es un termorregulador? Claro que sí, porque la sangre, lógicamente, también tiene calor. Es un líquido. Entonces, eso también es parte de la parte líquida. Coagulación sanguínea. Recuerden tú y tú lo has visto en fisiología que el sistema de la hemostasia es la función que tiene la sangre para no coagularse ni irse a la hemorragia cuando se encuentren en situaciones normales. O sea, si yo tengo una herida, tengo que coagularme, ¿no? Si yo tengo muchos coágulos, tengo a disolverlos. Entonces es un equilibrio que se llama hemostasia. Entonces, cuando la hemostasia se pierde, yo hago muchos trombos, me coagulo, o simplemente no coagulo y me voy a hemorragias. Entonces, la hemostasia tiene dos procesos o dos partes.
la hemostasia primaria y la hemostasia secundaria. La hemostasia primaria, ¿quién lo forma? El vaso sanguíneo y la plaqueta. Por lo tanto, la hemostasia primaria lo interviene la parte deforme de la sangre. En cambio, la coagulación sanguínea, quien se encarga de desarrollarlo, ¿quién es? Los factores de coagulación. ¿Y los factores de coagulación qué cosa hacen? La hemostasia secundaria. Eso quiere decir que en la hemostasia primaria, esa plaqueta es a elemento forme. En cambio, la coagulación sanguínea es hacia factores de coagulación, es hacia la parte líquida. ¿Ya? Entonces, coagulación, la sangre, es de la parte líquida, no es de la parte forme. ¿Ya? ¿Transporta CO2 de las células a los pulmones? Claro que sí, porque la principal forma de que el CO2 se viaja en la sangre es a través del bicarbonato, ¿no? Principalmente a nivel de la parte del plasma. Transporta nutrientes a través del plasma, equilibrio ácido-base a través del buffer y transporta sustancias derivadas de la excreción a través del plasma, que es lo que filtra el riñón para poder, lógicamente, oxidar. Entonces, los componentes de la sangre son dos, la parte líquida y la parte forme. La parte líquida está formada cuando hay fibrinógeno, se llama plasma, cuando no hay fibrinógeno se llama suero. El principal elemento de la parte líquida, el principal componente de la parte líquida es el agua, es el principal. ¿Ya? Es el elemento más abundante, es el agua. Pero recuerda que el plasma se caracteriza principalmente por tener ¿qué cosa? Fibrinógeno. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el elemento más abundante del plasma? El agua. ¿Ya? Y el más, digamos, el que diferencia el plasma del suero, el fibrinógeno. En la parte de abajo te encuentras la parte forme. Y en la parte forme vas a ver que la parte forme se colorea de color rojo. ¿Por qué se colorea de color rojo? No se colorea de color blanco o amarillo. Por lo siguiente. La cantidad de plaquetas que tenemos en el cuerpo aproximadamente es de 150.000 a 450.000 en condiciones fisiológicas. La cantidad de leucocitos en la sangre es de 4.000 a 11.000, pero la cantidad de glóbulos rojos es una cantidad que pasa los millones, 4 o 5 millones. Entonces, millones contra miles, lógicamente los millones son más. Por eso es que toda la parte forme se pinta de color rojo. Y cuando tú equiparas los elementos, principalmente el principal elemento de la parte forme, ¿cuál es? El glóbulo rojo. Como segundo lugar tienen las plaquetas y glóbulos blancos que están formando parte de esta columna de interfaz, columna transparente o columna amarilla también que se le conoce, que es la zona que se encuentra entre el plasma y el glóbulo rojo. Las células de los glóbulos blancos van a tener diferentes tipos, de acuerdo a qué grupo pertenezcan. Algunas serán con granulaciones, como los neutrófilos, los eosinófilos y basófilos, y otras serán sin granulocitos o granulocitosis, conocido como monocitos o linfocitos. Dentro del plasma sanguíneo, recordemos que el principal componente del plasma, ¿cuál es? El agua, estamos diciendo. Y el plasma es una mezcla compleja de ¿qué cosa? De proteínas, aminoácidos, carbohidratos, lípidos, hormonas y sales. Sus principales proteínas del plasma sanguíneo, lo que lo diferencia del suero es la presencia del fibrinógeno, pero tanto el plasma y el suero tienen albúmina y globulina. Lo único que los diferencia es el fibrinógeno. Y la otra proteína que característicamente falta el plasma son las inmunoglobulinas, que son los anticuerpos que permiten protegernos contra infecciones pasadas. De la sangre, el elemento forme y el elemento líquido. La sangre sin centrifugar y la sangre centrifugada. Elemento líquido, amarillo, elemento forme rojo, y entre ellos una interfaz transparente que corresponde a la capa leucocítica, la capa blanca, la capa amarilla, que está formada por leucocitos y plaquetas, la parte roja, el precipitado rojizo de eritrocitos, y la parte líquida, que si tiene suero si tiene fibrinógeno sería conocido como plasma, y si no tiene fibrinógeno se llamará como suero. El principal elemento del plasma es el agua, y entre sus proteínas, que son los elementos más característicos, está la albúmina, que de todas las proteínas plasmáticas es la más abundante, es la principal proteína plasmática del cuerpo, y se produce a nivel del hígado, y además de esta que tiene la función de transporte, ¿no? Una proteína nutricional también. Tienes a las globulinas, que son la base de las inmunoglobulinas, que pueden ser alfa, beta o gamma. Las globulinas que participan en la defensa de nuestro cuerpo son las inmunoglobulinas o anticuerpos gamma, ¿ya? Y tienes al fibrinógeno también, que se encarga de la coagulación y detección de hemorragias dentro de la hemostasia secundaria. Y otros elementos afín que participan en el plasma son los electrolitos, sales, sustancias nitrogenadas, nutritivas, gases sanguíneos o sustancias reguladoras. Y le pregunta en el examen cuál es el principal lugar de formación de proteínas plasmáticas en el cuerpo, la respuesta es hígado.
El segundo lugar será qué cosa, la médula ósea, y en tercer lugar ya otros lugares. La albúmina es de todas las proteínas del plasma la más pesada, es la más grande, es una de las más grandes junto con las globulinas. La albúmina tiene principal función qué cosa, de transporte de sustancias y mantener la presión coloidosmótica o presión oncótica del agua, impidiendo que el agua salga del vascular. O sea, prácticamente impide que el agua se vaya, el agua se queda dentro del vascular y impide el edema. Las globulinas en la defensa, dentro de los cuales la que más nos llama la atención, ¿cuál es la gamma? Que participan en la defensa del anticuerpo. Gamma globulina, se llama inmunoglobulina, ¿no? Célula plasmática. Las proteínas de coagulación, que también se forman en el hígado, las de complemento en el hígado y de los transportadores de sustancias como las lipoproteínas, de plasmáticas de baja o de muy baja densidad, que participan en el transporte del colesterol. Estas son otras proteínas como factores de coagulación que pueden ser de contacto, como el GEMAN, que es el 12, el 11, la pelicaína, los de vitamina K, que es el factor 7, el 9, el 10, falta el 2, y la proteína C y S también, que son dependientes de vitamina K. Cofactores como fosfolípidos antiplaquetarios, factor 5 y 8, regulables como antitrombina. Los elementos de fibrinolisis, como por ejemplo el plasminógeno, que genera la disolución de la fibrina, ¿no? Y quienes lo van a regular es el PAI-1, que es el principal regulador tisular, o el alfa-2. La calicreinosinina, que es una cascada de vía inflamatoria que permite justamente producir la tos, la fiebre, el dolor a nivel sistema, y la vía de complemento que participa en la ayuda a la fagocitosis de los micrófagos. Estas son otras proteínas transportadoras del plasma, ¿no? Ya no son proteínas proteolíticas, sino de proteínas transportadoras como la albúmina, que principalmente transporta a bilirrubina o ácidos grasos, o también hormonas tiroideas, ¿no? La albúmina, que a diferencia de la anterior, la albúmina para que disminuya en el cuerpo debe pasar 21 días de malnutrición. La prealbúmina no necesita 21 días, sino solamente 48 horas de malnutrición. Es un marcador de desnutrición más temprana. Para vitamina A y T4, ¿no? Y un marcador más temprano que la prealbúmina es el retinol, ¿no? Que es el elemento base de la vitamina A, que ya baja en 24 horas de desnutrición marcada. Otros elementos de transporte es la actoglobina, que se encarga de transportar todos los desechos del glóbulo rojo muerto, la hemopexina, que transporta el hemo, la transferrina, que transporta el hierro, la célula plasmina, que transporta el cobre, la transcortina, transporta el cortisol, transcobalamina, transporta la vitamina B12 y las apoproteínas, el colesterol, los fosfolípidos y triglicéridos. Estos son los elementos de forma de la sangre desde el punto de vista leucocitario. Existen dos grandes grupos: los grupos polimorfos nucleares y los grupos mononucleares, ¿no? Justamente los polimorfos nucleares se llaman también grupos granulocíticos porque se apresan granulaciones. Y en los grupos mononucleares, que son el linfocito y el monocito, solamente hay un solo núcleo y no se aprecian granulaciones. No significa que no hayan, sino que no se vean, que es diferente. Entonces, de la parte forme de la sangre, tienes el eritrocito, que es bilobulado, bicóncavo, y las plaquetas, que no son células, sino son fragmentos de células que tienen mitocondrias, pero que no tienen núcleo. El eritrocito no tiene ni mitocondrias ni núcleo. Y las plaquetas, que son laminares y luego son discoides y luego se vuelven laminares. Los elementos forma de la sangre a nivel de los leucocitos son los agranulocitos y granulocitos. Los agranulocitos son los linfocitos y monocitos. El linfocito se llama la atención porque principalmente su célula es casi plenamente núcleo. Es casi 90% núcleo, tiene poco citoplasma. En cambio, el monocito tiene tanto núcleo como citoplasma, pero lo que más llama la atención es que de todas las células blancas, en la más grande, tiene núcleo en herradura. Interesante en el monocito, ¿no? El neutrófilo es granulocito y se llama neutrófilo porque sus granulaciones son neutras. Ya tiene la presencia de 2 a 5 lobulaciones, en promedio 3, y es la principal o es la célula blanca más abundante del cuerpo. Por lo tanto, también la más abundante granulocíticamente. Si te dicen la agranulocítica más abundante, la respuesta es linfocito. La granulocítica más abundante es neutrófilo. Para entre neutrófilo y linfocito, ¿cuál es el mayor? Neutrófilo. Un eosinófilo que se realiza por 2 lobulaciones, pero llama la atención sus granulaciones, que son ¿qué cosa? Eosinofílicas, por eso se llama eosinófilo. Y basófilo, que también, como puedes ver, tiene algunas fragmentaciones del núcleo, pero no suelen verse, porque las granulaciones basofílicas suelen tapar esto.
Entonces ahora vamos a hablar de uno de ellos, que es el eritrocito. El eritrocito, también llamado hematía glóbulo rojo, son células anucleadas con forma de disco bicóncavo, ¿no? Gracias al 2,3 difosfolicerato, que lo que va a permitir es mantener su función tensa, sin oxígeno, ¿no? Carecen de organelas, importante. Los eritrocitos no tienen organelas. Las últimas organelas en desaparecer son las del sistema endomembrana en el reticulocito. El eritrocito no tiene organelas, no tiene mitocondria, ¿ya? No tiene mitocondria, por lo tanto no puede hacer respiración aeróbica, solamente hace respiración anaeróbica. Es metabólicamente activa y la forma bicóncava del eritrocito permite mantener su adherencia a los signos del citoesqueleto. Realmente vive de 100 a 120 días. La membrana eritrocitaria es uno de los elementos que llama la atención mucho de los encargados de mantener la estructura bicóncava. Para eso debemos recordar que existen tres elementos de la membrana, que es el lípido, la proteína y carbohidrato, los cuales la proteína es la más abundante, el 50% es proteína de la membrana, el 40% es lípido y el restante es glicoproteína. Además de una bicapa lipídica normal, las proteínas son importantes. Existen grupos de proteínas, las integrales y las periféricas. Las integrales son las glicoforinas y banda 3. Estas son la membrana. Existen proteínas que traspasan la membrana. Son la banda 3 y las glicoforinas. Las banda 3 son proteínas transmembrana más abundante que fija la membrana y actúa como un sitio de anclaje. La banda 3 es esta, sitio de anclaje. A la banda 3 se ancla forma un sitio de anclaje al citoesqueleto gracias a la anquilina. La anquilina es la estructura por la cual la banda 3 se apega y forma el sitio de anclaje. En cambio, la glucoforina permite la adhesión al sistema citoesqueleto subyacente. Entre las proteínas periféricas de membrana destaca el complejo de proteínas 4.1 y la anquilina, ¿no? El complejo de proteínas 4.1, que es formado por la 4.1, actina, tropomesina, tropomodulina y aductina y demantina, que actúa con la glucoforina C, y el complejo de proteínas anquilina, que actúa con la banda 3. Entonces acá vamos a tener las proteínas integrales, que son la glicoforina y la banda 3. La banda 3 hace bisagra con la citoesqueleto gracias a la anquilina, y la glicoforina hace bisagra gracias a un complejo, que se llama complejo de unión o complejo yuxtaposicional, formado por la actina, la leucina, la tropomesina y la banda 4.1. ¿Ya? Es lo mismo, acá tienes esta es acá es la glicoforina, que hace bisagra con el complejo yuxtaposicional, tropomesina, banda 4.1, ¿no? Aductina, tropomodulina, y el diámero de banda 3, que hace anclaje con la anquilina. Si te preguntan, la anquilina hace anclaje con la banda 3. ¿Y la banda 3 para qué sirve? Sirve para intercambiar el bicarbonato con el cloro, ¿no? Importante para la regulación. El citoesqueleto también es una parte muy importante del eritrocito. La principal conformación del eritrocito en el citoesqueleto es hexagonal. Es una red formada principalmente por espectrina, que es el principal elemento del citoesqueleto, formado por cadenas alfa y beta, ¿no? Cadenas alfa y beta. La aplicación clínica, tenemos la histocitosis hereditaria, pacientes autosómicos dominantes, en el cual existen alteraciones de la unión de la espectrina, pero también afectaciones de la zona de la anquilina y la 4.1. Y tenemos la esferocitosis hereditaria, que también es autosómica dominante, en donde también se puede ver afectación de la espectrina y la anquilina, pero sobre todo a nivel de la 4.2, ¿no? La hemoglobina como tal es la proteína madre dentro del glóbulo rojo, porque va a permitir el transporte del oxígeno. Está formado por cuatro cadenas, 2 unidades alfa, 2 unidades beta, en el centro un grupo hemo, y la hemoglobina, de acuerdo a sus subunidades o cadenas, se pueden llamar. La hemoglobina adulta, que es la principal en la sangre, es la hemoglobina A1, formado por 2 alfa y 2 beta. La forma menor, la A2, es 2 alfa y 2 beta, y la fetal es 2 alfa y 2 gamma. Esta proteína como tal se encarga de transportar el oxígeno, y gracias a esta función, el glóbulo rojo va a poder transportar oxígeno al cuerpo. Ahora, el glóbulo rojo como tal va a tener ¿qué cosa?
diferencias. Y la única forma de diferenciar el glóbulo rojo es a través de su nomenclatura. ¿Y cómo diferenciamos su nomenclatura? A través de sus receptores. ¿Ya? Mira, el grupo A, el grupo B y el grupo AB y el O tienen lo mismo. Tienen, mira, un naranja, dos púrpuras y un turquesa. 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 Un naranja, un púrpuras y un turquesa. Como ves, solamente con la excepción de la cabecita, todo lo demás es igual. Tanto el grupo A, el grupo B, el AB y el O tienen esta estructura de 4 elementos de forma similar. A eso se llama antígeno H. El grupo A, el grupo B, la B y el O, los 4 tienen antígeno H. ¿Ya? El O se llama O porque no tiene nada más que el antígeno H, solo tiene antígeno H. El grupo A se llama grupo A porque aparte del antígeno H tiene una N-acetilgalactosamina. Un N-acetilgalactosamina. Y el grupo B se llama grupo B porque aparte del antígeno H tiene una D-galactosa adicional. Por lo tanto, el grupo B tiene 3 D-galactosas. Y se llama el grupo AB, ¿por qué? Porque hay glóbulos rojos, el mismo glóbulo rojo tiene receptores para el A, con N-acetilgalactosamina y antígeno H, y hay receptores para el B, que son, ¿qué cosa? El mismo receptor de antígeno H más una D-galactosa adicional. Entonces, eso recordarlo, ¿ya? El grupo O tiene antígeno H, el grupo A, el grupo B, la B también. El grupo A tiene la N-acetilgalactosamina, el grupo B tiene una D-galactosa adicional y el AB tiene su mismo glóbulo rojo, tanto el A y el B. Ahora, si un glóbulo rojo no tiene ni siquiera antígeno H, este glóbulo rojo se llama fenotipo Bombay, ¿no? Que es una causa muy frecuente, una causa poco frecuente, perdón, de incompatibilidad en pacientes que son diagnosticados por grupo O, pero no lo son. Entonces acá están los grupos sanguíneos, el AB, el AB, el ABO y el O, donde si yo soy A, por lo tanto, ¿qué cosas? ¿Por qué soy A? Porque tengo sombreritos A. Por lo tanto, ¿qué puedo reconocer? Antígenos A. O sea, recibo, puedo reconocer del A y puedo donar al A. El antígeno A no va a poder reconocer a quién, a los que vengan con sombrerito B, pues hace anticuerpos contra el B, pero recibe el A. El B al contrario, no, recibe el B, pero rechaza la anti-A. El A puede donar tanto al A como también puede donar al B, porque el AB tiene sus receptores para el A, o sea, lo reconoce. El B puede donar al B y también al AB, porque el AB tiene receptores para el B. Pero el A pues, no puede donar al universal. ¿Por qué? Porque si el A dona al universal, le va a dar antígenos A y el universal no tiene antígenos. Por lo tanto, ¿qué va a pasar? Va a ser reconocido como un elemento extraño y lo va a destruir. El B tampoco puede donar al universal. ¿Por qué? Porque si el B le dona al universal, el universal que está acostumbrado a no tener antígenos y al llegar sangre con antígenos lo va a embolizar. El AB reconoce tanto antígenos A y B y por lo tanto no hace anticuerpos a nada y puede donar a quien al A o el B y puede recibir de todos. El AB es conocido como el receptor universal. Y el O, al tener solamente antígeno H y no tener nada, no tener A ni B, este O puede donar a cualquiera de los grupos, pero no puede recibir de todos, solamente el O. Por eso es que el AB se le reconoce como el el receptor universal, y al O se reconoce como el donante universal. Ahora, los glóbulos rojos como tal no las vas a conocer así totalmente maduros. Los glóbulos rojos van a estar en proceso de desarrollo. Una de las formas como puedes encontrar el glóbulo rojo dentro de la sangre periférica es como reticulocito, que es un estado de desarrollo previo al glóbulo rojo, que representa el 1-2% de todos los eritrocitos circulantes y que, a diferencia de los anteriores, se diferencian porque el reticulocito sí tiene membrana todavía. No tiene núcleo, pero sí tiene organelas. Sí tiene organelas. Ahora vemos el leucocito. Los leucocitos se llaman glóbulos blancos, las cuales están en menor cantidad que los eritrocitos. Funcionan cuando salen de la sangre a través de un proceso químico llamado diaperesis. Diaperesis es el proceso por el cual el glóbulo blanco sale del vaso sanguíneo hacia el lugar del ataque. Y una vez sale del vaso sanguíneo y cuando se dirige al lugar del ataque, eso se llama quimiotaxis. O sea, la diaperesis es la salida del vaso sanguíneo hacia el intersticio. Una vez que ya salió, se va a la zona del ataque, esa es la quimiotaxis. Los números son de 4 a 11.000, en promedio 5.000, y pueden ser de esos tipos. Pueden ser neutrófilos, eosinófilos, basófilos, linfocitos o monocitos.
El leucocito más abundante es el neutrófilo. Ya, el neutrófilo es el más abundante. Pero recuerda que el neutrófilo es polimorfo nuclear y es granulocito. Si a ti te preguntan cuál es el A granulocito más abundante, la respuesta será el linfocito. Si te preguntan cuál es el mononuclear más abundante, el linfocito. ¿Cuál es el polimorfo nuclear más abundante? El neutrófilo. Entre los dos, ¿cuál es más abundante? El neutrófilo. Entonces, hablando de neutrófilo, ingiere y destruye microorganismos invasores en los tejidos, junto con los macrófagos, contiene de 2 a 5 lóbulos, no suelen tener no menos de eso ni más de eso. Si tienen más de 5 lóbulos, descartar anemia megaloblástica. O tiene 3 tipos de gránulos y el neutrófilo se diferencian o van adquiriendo desarrollo conforme más gránulos tenga para matar. Los neutrófilos primarios, que son los primitivos, son grandes y electrodensos y se realizan por tener gránulos primarios. ¿Cuáles son sus gránulos primarios? Los gránulos de mieloperoxidasa. Los gránulos secundarios son para neutrófilos más desarrollados, que tienen ¿qué cosa? Lisoenzima, por ejemplo, con marcadores inflamatorios. Y los terciarios, que ya son las últimas, que secretan gelatinasa. Son conocidos también como micrófagos, recuerda, ¿ya? Y sus núcleos son neutros, sus granulaciones son neutras. El neutrófilo puede insertar moléculas de adhesión a la superficie, a la integrina. Tiene poco red ribosoma libre, sí. ¿Por qué? Porque el neutrófilo no libera sustancias para matar. Así no mata el neutrófilo. El neutrófilo no libera cosas para matar, no lo hace. El neutrófilo, ¿cómo mata? Hace que la gente se traga, o sea, pasa dentro del neutrófilo, o sea, se come a la gente y ya por dentro lo mata. No es que libera una sustancia hacia afuera, no, sino que se come a la gente y ya por dentro lo mata. Contiene abundante glucógeno para el metabolismo anaeróbico y contiene abundante sistema de peroxidasas tóxicas, ¿no? Que justo forman el sistema microbicida. El neutrófilo, cuando está desarrollado plenamente, se encuentra como neutrófilo segmentado, pero si estás en un estado de infección severa, el cual necesitas neutrófilos rápidos, el cuerpo no puede darse el tiempo de esperar que se diferencien totalmente. Y ya los liberas en sangre desde la zona abastonada. El neutrófilo abastonado no es más que un neutrófilo primitivo, es un neutrófilo segmentado primitivo que todavía, debido a que se necesita con premura, no le ha dado tiempo a dividirse. Los neutrófilos empiezan a expresar proteínas de membrana de adhesión cuando se ven en otras células y esto va a generar que esto se produzca la fagocitosis y luego la liberación de los agentes antioxidantes como peróxido, el ácido cloroso, la mieloperoxidasa. El neutrófilo, como ves, caracteriza por múltiples lobulaciones de 2 a 5, no suelen ser más de 5, no suelen ser menos de 2, con granulaciones neutras, con poco retiro neoplasmático rugoso y poco aparato de Golgi, pero sí con abundante glucógeno. Este es el neutrófilo por forma de bastón, ¿no? Donde no le ha dado tiempo a la fragmentación y que cuando es más de 500 es patológico. Igual acá es un neutrófilo que tiene 5 lobulaciones, casi al límite, ¿no? Si ya tuviera una más, eso sería diferente, compatible con anemia megaloblástica. Y acá tienes el otro número, el neutrófilo como tal, ¿no? Que conforme más gránulos tenga, mayor diferenciación va a tener. Pero los gránulos de neutrófilo pueden ser gránulos primarios, que son mieloperoxidasa, los gránulos secundarios, donde están las lisocimas, que habíamos dicho, y los gránulos terciarios, que tienen principalmente a gelatinasas. Los eosinófilos se diferencian de los neutrófilos porque, si bien no tienen el mismo tamaño casi, solamente suelen tener 2 lobulaciones, no llegan a tener más de eso. Tiene granulaciones grandes y son eosinofílicas, acidófilas, y se caracterizan por fagocitar el complejo antígeno-anticuerpo y producir antihistaminos, ¿no? Por eso es importante, el eosinófilo es una célula fundamental en el contexto de la alergia o de la infección parasitaria, porque los antihistamínicos se generan a través del eosinófilo o también incita al basófilo a generarlos, y los parásitos son contrastados gracias a la proteína catiónica básica, ¿no? Que es un elemento propio del eosinófilo. El eosinófilo, cuando condensa sus materiales de ataque por dentro, forma como una especie de cristales, como vieras acá, estas zonas rectangulares que son cristales, que se llaman cuerpos lipídicos o se llaman también cristales de Charcot-Leydig. Los cristales de Charcot-Leydig son estructuras propias del eosinófilo. Miden casi igual que el neutrófilo, tienen una afinidad al complejo anticuerpo, pero tienen menos factor microbicida o bactericida que el neutrófilo. El neutrófilo sigue siendo más bactericida. Tiene algunos elementos importantes como la disulfatasa, las enzimas lisosómicas y la proteína básica principal, esa no lo olvides, que permite contrarrestar los parásitos.
Y sus granulaciones, principalmente ácidas, la hacen un elemento de alta potencia para los eventos alérgicos. Los eosinófilos son atraídos por sustancias liberadoras y a la vez liberan histamina y factores de activación de anafilaxia, generando la alergia. Neutralizan histaminas, producen un factor inhibidor, inhiben sustancias de leucotrienos y poseen receptores de la superficie IgE. Los basófilos miden igual que el eosinófilo eutrófilo. El núcleo suele ser bilobulado, ya no suele ser de múltiples ovulaciones. Y acá el núcleo no se puede ver. ¿Por qué? Porque las granulaciones lo tapan. Realmente son granulaciones basofílicas intensas, ¿no? Donde puede haber efecto de metacromacia. La diferencia entre el basófilo y el mastocito, que es una pregunta que suele venir en el examen, es que el basófilo tiene dos lóbulos, en cambio el mastocito tiene un solo lóbulo. Esa es una diferencia bien interesante. El núcleo del mastocito es un núcleo ovalado, ¿no? Por lo demás, el resto son muy iguales. Los basófilos tienen glándulos primarios como lisosofas y elementos ácidos como el eosinófilo. Por lo tanto, el basófilo también tiene una función en la alergia. Y también tiene glándulos secundarios como la heparina, la histamina, el aparasulfato, el leucotrieno, ¿no? Tienen la heparina inflamatoria. Además, se menciona que los basófilos y los mastocitos tendrían una línea progenitora en común, por lo que se parecen bastante, ¿no? Pues acá está un cuadro diferencial entre mastocito y basófilo, te recomiendo que lo revises para el examen. El mastocito y el basófilo nacen en la madre hematopoyética, el mastocito nace en el tejido conjuntivo, el basófilo nace en la médula ósea. El mastocito sí puede llegar a dividirse, el basófilo no, ya llegó a su estado final. El mastocito no se encuentra en la sangre, el mastocito se encuentra en el tejido residente, el basófilo sí. El mastocito puede llegar a vivir hasta meses, el basófilo días. El tamaño del mastocito, el mastocito es mucho más grande que el basófilo. Y el núcleo principalmente, que es lo que puedo preguntar en el examen, el mastocito es redondo, en cambio el basófilo es segmentado bilobulado. Gránulos ambos tienen, aunque los basófilos tienen menos. Y el marcador de actividad celular en el mastocito es la triptasa. Que en el basófilo se postula la histamina como tal, o la heparina, pero no hay más estudios al respecto. El basófilo y el mastocito participan en la liberación de histaminas y otros agentes medio más activos, participando en el rol alérgico a través de la proliferación de linfocitos T. Ese es el rol del mastocito, ¿no? En la unión transversal del IgE y el reconocimiento o la activación de la dentociclasa. Cuando el receptor de acoplamiento reconoce estos elementos proinflamatorios, se activa en la vía del BP cíclico, aumenta la liberación de calcio genera la liberación de la vesícula con el contenido de histamina, heparina y otros elementos inflamatorios. Con eso sigue el elemento inflamatorio. Y dentro de los alveolocitos va a descartar el grupo de los monocitos y linfocitos. Estos pueden ser considerados linfocitos. Mira, prácticamente todas las células núcleo, ¿no? Todas las células núcleo. Y acá un monocito, donde el núcleo plenamente es arriñonado casi. Los monocitos son células o son precursores de los macrófagos. Son células grandes, móviles, son las más grandes de la sangre blanca. Contienen gránulos lisosómicos pequeños y sus lisosomas primarios están formados principalmente de fosfatasa ácidos, risofatasa y peroxidasa. Además que los monocitos responden muy bien a los elementos de inflamación o sustancias necróticas. Para que un monocito se vuelva macrófago debe pasar aproximadamente 20 horas viajando en el torrente sanguíneo para llegar a eso. El monocito, por lo tanto, características importantes, grande, el más voluminoso de todos, con un núcleo arriñonado. Eso no debe faltar, sin granulaciones visibles. El linfocito, a diferencia del anterior, sí tiene un tamaño variable, puede llegar a ser en algunos casos la célula más pequeña de los glóbulos blancos, pero la gran mayoría también puede llegar a medir normal, que un neutrófilo. Tiene un núcleo ovoide en forma de riñón sin lobulaciones, ¿ya? Y que no va a tener granulaciones y que prácticamente toda la célula es núcleo, casi todo es núcleo, no hay casi nada de linfocitos. Es imposible diferenciar en la hematocilina y eosina, o sea, en la inmunohistoquina, en la citología, diferenciar un linfocito B y un linfocito T. Es complicado, no se puede hacer. Pero esos son marcadores tumorales, ¿no? Entonces, el tipo de los linfocitos, tenemos linfocitos T, linfocitos B, los linfocitos T que provienen del timo, funcionan inmunidad celular, generan principalmente el ataque citotóxico, y el linfocito B genera los anticuerpos de ataque a distancia a través de las células memoria participando en la inmunidad humoral. El linfocito, esta diapositiva que me interesa que por favor la revises, el núcleo ocupa más del 90% del citoplasma. El citoplasma basofílico, gracias a la presencia de ribosomas, hace de que este elemento sea altamente capaz de sintetizar proteínas.
La membrana, en algunos casos se ha visto en microscopía electrónica que podría diferenciar el linfocito B o T sin necesidad de la inmunohistoquímica, a través de que el linfocito B es más velloso, microvelloso, y el citoplasma es escaso. El linfocito, prácticamente todo es núcleo y no hay citoplasma. Casi todo es núcleo y no hay citoplasma, y no hay forma de diferenciar el linfocito B ni el linfocito T. Las células de linfocitos B, célula plasmática, sí pueden diferenciar el linfocito B porque la célula plasmática es una especie de perfeccionamiento del linfocito que se va a nivel en el nódulo linfático. Y lo que llama la atención principalmente, y ya lo vimos en la clase anterior, es que son células grandes que tienen un núcleo redondo u ovalado y su cromatina está agrupado de manera como rueda de carro o esfera de reloj, ¿no? Además de esto, a diferencia del basófilo o el mastocito, este sí tiene abundantes ribosomas de un buen Golgi, pero paranuclear. Entonces aquí está la cromatina radiada o radiales de reloj que habíamos hablado parte de la célula plasmática. Para terminar, vamos a hablar de las plaquetas. Recuerda que la plaqueta no es una célula, sino es un fragmento de célula. ¿Y cómo se llama esa célula? La cual se fragmenta y da origen a la plaqueta, megacariocito. El megacariocito puede llegar a medir de 30 a 100 micrómetros y puede producir de 7 hasta 7 niveles de división endonuclear. Eso se llama endomitosis. La capacidad como el megacariocito sale o se forma o forma plaquetas a través de un proceso llamado endomitosis. La moderación conlleva la elaboración de gránulos y vesículas en membranas de marcación, pérdida progresiva de ribosomas y que realiza por tener un núcleo multilobulado y no tiene nucleolos. Interesante, desprovisto de nucleolos. Existen 3 zonas: la zona marginal, la zona intermedia y la zona perinuclear. La zona perinuclear, que tiene aparato de Golgi, sistema endomembrana. La zona intermedia, que principalmente está formada por los canales de demarcación que van a permitir el pasaje de los gránulos hacia la zona afuera. Y la zona marginal, que es la parte del citoesqueleto. Pues acá está el megacariocito como tal, y conforme se va dividiendo por dentro va a formar ¿qué cosa? Fragmentos. Estos fragmentos son conocidos como plaquetas. La plaqueta no es una célula, sino es un fragmento de célula. Las plaquetas son fragmentos citoplasmáticos, ¿no? Que llegan 2 a 4 micrómetros. Un megacariocito puede llegar a medir hasta 100, o sea, es un fragmento pequeño. Los megacariocitos emiten prolongaciones citoplasmáticas que se convierten en proplaquetas, las cuales se fragmentan para formar plaquetas. Y el proceso de diferenciación lo dura entre 7 a 10 días, ¿no? La plaqueta dura 7 a 10 días en morirse. Acá está la megacariocito, forma una bula que se llama proplaqueta, y esta proplaqueta termina formando plaqueta, ¿no? Estas son las zonas de la plaqueta: la zona marginal, que es la zona del citoesqueleto, la zona periférica y la zona intermedia. Tienes acá la zona periférica como tal, que está formada por la zona o marginal o zona periférica, citoesqueleto. Zonas estructurales, la zona de gránulos, formado por los gránulos alfa, los gránulos delta y los gránulos de lisocima, donde recuerdas que los gránulos alfa son los más abundantes, pero los delta son los más hemostáticos. Y la zona membranosa, ¿no? Que permite a través de sus glicoproteínas facilitar los procesos de adhesión y agregación plaquetaria. La plaqueta tiene una membrana plasmática, está recubierta por glicoproteínas, y esta va a permitir garantizar la hemostasia primaria a través del proceso de activación y luego de agregación. Las plaquetas tienen sus gránulos, que están gránulos alfa, que participan en diferentes participaciones, como por ejemplo plaqueta, coagulación, también en la diferenciación, el crecimiento y el rol antiinflamatorio, y también en la formación de mediadores de tono vascular a nivel del núcleo denso. El núcleo denso son los más hemostáticos, pero no participan en otra cosa, solamente hemostasia. En cambio, los gránulos alfa participan en el crecimiento de células, inflamación y también un poco en la hemostasia. Y los gránulos lisosómicos en la defensa. Estas son las plaquetas, que existen 3 tipos de gránulos diferentes, siendo los principales los alfa, en segundo lugar los delta y luego los lisos son. Acá está la plaqueta como tal, y esto lo está en el ámbito de fisiología. La plaqueta va a tener receptores. Para empezar, tiene una zona que está formada por un gránulo de centro denso. El gránulo de centro denso va a ser el principal formador de gránulos densos, que principalmente son mediadores para medir el tono, serotonina, calcio o ADP. La misma plaqueta va a tener elementos para antioxidantes como los peroxisomas y el glucógeno. La plaqueta también tiene mitocondria, algo que es diferente con el eritrocito. El eritrocito no tiene mitocondria, la plaqueta sí tiene mitocondria. Además de eso, también vamos a encontrar la presencia de gránulos, como gránulos alfa, que principalmente no solamente tiene una función hemostática, sino también tiene una función del crecimiento y antiinflamatorio.
Y van a haber receptores que van a permitir qué cosa, formar disoludores del trombo que está formado por el gránulo lisosómico, ¿no? La defensa. La porción central de la plaqueta que contiene todos estos gránulos y lisosomas se llaman granulómero. Y las posiciones periféricas que constituyen los microfilamentos y los canales de salida se llaman hialómero. Ya, esto por favor también aprendió granulómero y hialómero. El hialómero es a la periferia y el granulómero es al centro. Entre los receptores tienes el GP2B3A, importante para el proceso de agregación plaquetaria, y el receptor 1B, que es para la adhesión plaquetaria. Cuando el 2B3A falla, se produce la trombastenia del asno. Cuando falla el 1B, Bernard Solier. Entonces, es la plaqueta como tal, que lógicamente, como vemos, es un fragmento de plaqueta, un proplaqueta que se ha formado y tiene múltiples gránulos, ¿no? Gránulos alfa, gránulos denso, que está en negrito, y gránulos lisosomales que participan en la fusión del tronco, ¿no? Pero no tienen núcleo, sí tienen mitocondria y tienen una zona central formada por el granulómero, donde están todos los gránulos, y una zona periférica que se llama hialómero, donde están los micotúbulos. Muy bien, entonces veamos qué es esta célula. Esto posiblemente sea un polimorfo nuclear, ¿no? ¿Qué sintetiza? Bueno, acá tenemos un polimorfo nuclear, un neutrófilo, este es un glóbulo rojo, y posiblemente este sea una plaqueta, ¿no? Que está saliendo de ahí. Acá vamos a ver acá. ¿Qué señala acá? Esto también igualito, un polimorfo, aparentemente, ¿no? Acá esto ya más parece pues un basófilo, ¿no? Prácticamente las naciones son más oscuras, ¿no? Este es un eosinófilo, ¿no? Acá ves prácticamente de color rosadito, ¿no? Rojo. Acá mira, las generaciones son neutras, casi ni se aprecia. Acá se ven rosaditas y acá se ven moradas, ¿no? Basófilo, generaciones oscuras, generaciones eosinófilas, eosinófilo, dos lobulaciones, y acá múltiples, de 2 a 5, neutras, el polimorfo. Lóbulo rojo y plaqueta. ¿Cuál es la importancia de la matriz celular de tejido sanguíneo para las células? Es que gracias a su diversidad, el cuerpo va a tener la función de la defensa y garantizar el pasaje de oxígeno y nutrientes, ¿no? ¿Y de qué zona del macrocito se originan las plaquetas? De la zona de su membrana. Recuerden ustedes que la proplaqueta es la que va a dar origen a la plaqueta. Muy bien, listo. ¿Alguna pregunta con respecto a este tema? Muy bien, entonces lo vamos a dejar acá, por favor. Para la próxima semana vamos a hacer la segunda parte, que es hematopoiesis y ganglios linfáticos y el sistema linfático. Igual nos quedaría una semanita más para hacer, si nos faltara un poquito de eso, y hacer un repaso al final de lo que puede venir para el examen. La última clase, que va a ser el día, recordemos que esta clase estamos en la clase número 6, sí, en la clase 5, perdón, el 20 es la clase 6, haríamos hematopoiesis y una parte del linfático, quizás no acabamos, el 27 completamos linfático y terminamos haciendo un repaso de lo principal que podría venir en el examen, a enfocarse a lo derecho. Ya el examen va a venir, va a tener su nivel, suele ser un poco más complejo que el examen preparcial. Las notas del preparcial yo lo subí ya hasta en el Canvas desde el miércoles pasado, ya. He tratado de ser muy considerado en la especie de calificación. He visto buenas notas, como también notas que no son muy altas, que son bajas, bien bajas. Así que, por favor, traten de ponerse en sistema para poder, lógicamente, tratar de salvar el curso, ¿ya? Entonces, dejamos las cosas por ahí. Por favor, sigan leyendo, revisando. El segundo examen va a ser el 4 de diciembre. Suele ser un poco más complejo que el primero, pero tampoco un imposible de pasar. Ya, solamente por favor traten de revisar, leer y enfocar más que todo en los puntos que hemos hablado. Esto de sanguíneo, cuáles son las formas de la célula, los elementos de la sangre, ¿no? Y alguna característica de la plaqueta, fundamental, ¿no? En la parte de la piel, qué células se pueden encontrar en cada nivel, las capas del folículo piloso, ¿no? Eso principalmente, el concepto de poniquio y hiponiquio en general, pueden dándole una chequeada al respecto. Muy bien, listo. Entonces, si lo dejamos ahí, no hay más dudas. Entonces, les deseo una muy buena semana y muchas gracias por su comprensión. La próxima semana espero ya estar mejor para poder vernos ahí en el salón. ¿Listo? Que les vaya bien, chicos. Muy buenas noches.